pasa es que no los veo bien. Pero ya los vi muchas veces. Bueno, el tema nuestro con Carlos es el tema de las situaciones de crisis. ¿Y qué es una situación de crisis en la vida? Es cuando la vida se desarma, ese proyecto que teníamos, seguramente con alguien, siempre. El proyecto es para y con quién. Y de pronto pasa algo, un accidente, no solo una catástrofe, sino un fallecimiento imprevisto, puede ser también un diagnóstico malo, oncológico, y uno tiene que despedirse de uno mismo. Entonces en la vida hay, digamos, la vida te da a veces cachetazos. Y es casi normal, ¿no? Porque los padres se mueren, y si se mueren temprano, cuando uno es muy chico, es difícil. La muerte de una madre a los 4 años, por ejemplo, es muy brava, porque a los 4 es peor que a los 2, o a los 10. Porque ese momento, a los 2 ni se da cuenta, todavía no hizo la identificación. A los 4 lo está haciendo y de pronto no está la mirada de la madre que le da la identidad, ¿no? Ahí también, todo se puede aliviar. Yo ya no hablo de curar, hablo de aliviar. Porque primero hay que curar la injusticia social, hay que curar un proyecto de país. Y el proyecto es, el ser humano es un proyecto. Por eso los ojos los tenemos adelante, vamos mirándolo. El psicoanálisis es muy respetable, toda la teoría psicoanalítica, especialmente la parte filosófica, para neurosis estabilizadas. Pero para situaciones de emergencia, ¿no? Porque lo que se desarmó es el futuro. Y sin futuro nosotros no existimos. El brote psicótico es el colmo de no futuro, porque desaparece el futuro y entonces desaparezco yo. Yo soy ese que voy a ser. Y si no hay proyecto, no soy. Y ahí es donde quedo vacío y no sé quién es. Entonces, desde situaciones de ese tipo, es la crisis. Una catástrofe, por ejemplo, es completamente inesperada. Recordar la noche de Cromañón, para empezar con casos concretos. Y nosotros llegamos ahí cuando ya acá se ven recogidos casi todos los cadáveres. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué un psicólogo tiene que estar ahí? Un muerto no oye del padre. Venían los padres más bien, más que las madres. Entonces el padre venía y de pronto con una linternilla, también estaba todo oscuro, limpiando las caras, y de pronto nombraba una y otra y de pronto es mi hijo. ¿Cómo? Y entonces ahí había un estado que se llama estuporoso, de psicotización. ¿Cómo? Es mi hijo, viene a bailar, está muerto. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? Era una cosa terrible. Había una madre que estaba cacheteando una hija en el piso. Despertate, nena. Te partí el corazón. La nena estaba en estado ya de rigor morte. Y ahí, de verdad, no la abrazaba. Nuestra técnica era cuando la persona estaba, digamos, en estado estuporoso, ahí cuando nosotros tenemos una situación inesperada y muy descolocante de toda nuestra realidad, nuestra vida, regresamos, el cuerpo regresa y queda en un estado casi infantil, la verdad, de espanto, ¿no? Y uno se puede mirar de encima, porque regresa a nene, bebé. Y algunos, de pronto, quedaban así. Entonces, no se le podía hablar. Y ahí es donde empezó con el cuerpo fundamental. El cuerpo fundamental, porque las catástrofes lo que afectan es la corporalidad. Mi ser en el tiempo, es el cuerpo. Y entonces quedaban así. Entonces no se les podía hablar.
porque no podían escuchar, porque estaban detrás de las palabras, ¿no? Entonces, al estar detrás de las palabras, no lo podíamos, pero ¿cómo lo podíamos reconectar con la realidad? Primero reconectarlo con el cuerpo. Entonces esto del abrazo de contención, que más bien lo inventaste vos, eso me acuerdo, ¿no? Lo hacías bien. Se llamaba maternaje. No era paternaje, era maternaje. Entonces era una cosa muy fuerte, en donde el bebé se lo traía el cuerpo, porque el cuerpo quedaba en estado así como bebé. Entonces, así. Y ahí empezaba, después algo se le podía decir, pero antes no, estaba en estado super. Estoy contando la situación límite, ¿se entiende? Después hay toda una cantidad de situaciones menos agudas. Los asmáticos te van para la mierda. También es el tema ese de ir viendo. Y vos también decís, cuando no se puede por la puerta de adelante, por la puerta de atrás. Explica eso, aquello del cuerpo, ¿no? Sí. Sí, pues la cuerpo es una cosa primitiva. Cualquier situación de crisis que tenemos, nos vamos para atrás. Y la relación más importante entre dos humanos no es comparable. Y además produce lo que los franceses llaman le petit mort, la pequeña muerte, placentera, que es el orgasmo. El orgasmo es un momento en donde el cuerpo empieza a volar, ¿viste? Un buen orgasmo equivale a 3 Valium. Más o menos, saca todo eso. Y es bueno porque es un momento en donde regresas. Y además hablas cosas, frases increíbles. Reventame, papito, sí, te volvés a recuperar la relación más profunda de los seres humanos. No hay otra más profunda. Porque hay una integración, fíjate, interesante. Y además otra cosa que baja también, la contracción muscular, el orgasmo baja, es el llanto. Es muy importante la catarsis del llanto. Pero cuando empezaban a sacar el llanto, bajaba la contracción. Entonces el llanto y el llorar y coger es para vivir feliz. Por eso nosotros llegamos un mes después y nos encontramos, como ustedes irán viendo, con una enorme ciudad que es Nueva Orleans, totalmente deshabitada. No había nadie, salvo equipos y personal militar. La población se encontraba en los centros de evacuados, habían ocurrido situaciones de mucha violencia y el gobierno había decidido que la población empezara a regresar a Nueva Orleans, pero de forma organizada y planificada. Nosotros nos encontramos entonces con, un panorama muy amplio. Solamente un hospital de los 4 que había podía volver a empezar a funcionar. Y es allí donde dirigimos el primer trabajo. Porque ¿cuál era la situación más grave? Que aquellos que deberían empezar a prestar ayuda a la población que iba a regresar y recién encontrarse con, cómo estaban sus pertenencias, sus casas, su barrio, ese personal del hospital también había sido afectado por el huracán. Entonces, parte de nuestro equipo empezó a trabajar con ellos, realizando grupos de contención emocional, el famoso debriefing, y otra parte del grupo se dedicó a la población hispana, que este es otro tema importante en Nueva Orleans, porque la población hispana es la más vulnerable, digamos, la mayoría de ellos con documentación incompleta, sin profesionales bilingües, o sea que la contención emocional para ellos no iba a existir, por lo cual nosotros empezamos, por ejemplo, a trabajar en la elaboración de trípticos en castellano con todos los síntomas esperables y lógicos a partir de una catástrofe.
algunos se han enumerado a lo largo del Congreso, como pueden ser alteraciones en el sueño, irritabilidad, alteraciones en cuanto al hambre, aislamiento, abuso de alcohol, abuso de drogas. Muchas de estas cosas ellos las experimentaban, pero estaban muy asustados porque no sabían que eso era algo esperable. Y también el tríptico aclaraba que de persistir estos síntomas, más o menos 3-4 meses después tenían que hacer una consulta ya en un espacio terapéutico adecuado. Nosotros esperamos a la población hispana allí cuando iban regresando a sus barrios y tenían este primer choque con descubrir qué había pasado, por ejemplo, con sus viviendas. En Estados Unidos, toda la población que tiene su documentación en regla tiene seguros, por los cuales les iban a reponer fácilmente todo lo que habían perdido, porque allá son muy prácticos. Todo lo que había sido tocado por el agua, sencillamente se tiraba. Viendo un poquito... ¿A él le doy un abrazo antes o después? No, después. También es importante. Viendo un poquito todo lo que venimos hablando, vuelvo, como dijo la compañera recién, a pensar en lo importante que es todo el trabajo que podemos desarrollar en las emergencias y cuánto hay para hacer todavía, cuánto más queda. Y un poquito sobre eso vamos a avanzar, vamos a hacerlo bien breve. Un poquito sobre eso vamos a hablar respecto a un título que Carlos me tiró así como para trabajar, la complementariedad interdisciplinaria, bastante difícil de decir, pero bueno, esto tiene que ver con la cooperación y fundamentalmente con la cooperación, y entonces a partir de esto empecé a pensar en todos los equipos que desde el rol que me tocó jugar en la experiencia de las inundaciones, de las últimas 9 inundaciones, 3 de las cuales fueron graves en la ciudad de Luján, desde el rol de coordinador de defensa civil en la ciudad, en la necesaria complementariedad de roles, ¿sí? En que estos roles de todos los equipos que responden en las emergencias, ¿sí? La necesidad que tienen de sí o sí complementarse de alguna manera, porque suele suceder y con mayor frecuencia sucede que se dan acciones muy aisladas, ¿sí? Acá esto me llevó a pensar, pasá, yo cualquier cosa te digo que te detengas. Esto me llevó a pensar en algo que, si bien se viene trabajando hace bastantes años en Argentina, ¿sí? Que es romper con el paradigma de trabajar sobre la respuesta, ¿sí? Sobre la respuesta a los eventos, sino empezar a romper con ese paradigma y trabajar en la gestión de riesgos, que tiene que ver más con la prevención, ¿sí? Esto en los últimos tiempos se ha dado con más fuerza. De hecho, se había creado el CIFEM, que es el Sistema Federal de Emergencias en nuestro país. Nunca se utilizó, el protocolo que tiene el CIFEM nunca se utilizó, hasta hace muy poquito, ¿sí? Y este protocolo lo que hacía era trabajar puntualmente en esto, en la gestión de riesgos, empezar a pensar no en qué hacemos ante la ocurrencia de un evento, sino en empezar a trabajar sobre el qué podemos pensar antes de que ocurra el evento, ¿sí? Lamentablemente, debo decirlo, en Argentina venimos llegando siempre tarde, más allá de los diferentes gobiernos. Ahora, digo casualmente y que tiene que ver con esto, la provincia de Buenos Aires hace menos de 15 días sancionó una ley que es un sistema provincial de emergencia, ¿sí? Que viene a romper con este paradigma provincial que había de defensa civil, ¿sí? Donde, si bien estaba bastante bien enfocado en los últimos años, debo decir, por haber trabajado en conjunto con la gente de la provincia, venían trabajándolo muy bien y tratando de, con los pocos recursos que hay siempre, acompañar a los municipios. Se venía sin poder salir de la respuesta, sin poder salir de esto de qué hacer con posterioridad a la ocurrencia del evento. Y muy poco trabajar en planes, ¿sí? En todo lo que es previo. Pues bien, ahora se intenta, a partir del Sistema Provincial de Emergencias, devolver al tema de gestión de riesgo. De hecho, la oficina se llama de gestión de riesgo, se transforma en dirección, dependiente de gobernación. Son cuestiones que son muy interesantes. Lo único que habría para objetarle a esta ley, desde el punto de vista de los que trabajamos puntualmente nosotros como organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Es que deja como un poquito afuera el rol de las organizaciones de la sociedad civil, que es un pilar fundamental en el caso de la defensa civil, ¿sí?
En el caso de defensa civil, está sí o sí, tienen que estar presentes las organizaciones.